¿Qué podemos decir de Regreso al Futuro? Es un clásico total, ¿verdad? ¿Es amada por gente de todas las edades? Por supuesto que sí. Han pasado 4 décadas, pero Regreso al Futuro sigue impresionándonos con su asombroso contenido. En 1985 se estrenaron películas realmente geniales, como Mad Max, Más allá de la cúpula del trueno y Los Goonies. También hubo películas impresionantes de zombies como Reanimator, El Día de los Muertos y El Regreso de los Muertos Vivientes. Otras grandes películas de ese año fueron Brasil, La Gran Aventura de Pee-wee, El Club de los Cinco y Ciencia Extraña. Incluso las películas no tan buenas de 1985 se hicieron famosas, como American Ninja, Commando, Red Sonja, Invasion USA y Jim Kata. Pero la mejor película de ese año fue Regreso al Futuro. Es una desopilante película de ciencia ficción sobre viajes en el tiempo y asuntos familiares incómodos. Marty McFly, interpretado por Michael J. Fox, retrocede en el tiempo utilizando la máquina del tiempo de Doc Brown. Tiene que asegurarse de que sus padres se enamoren, o, de lo contrario, él no existirá. Aquí tienes 10 datos sobre Regreso al Futuro que probablemente no sabías. Pero, antes de pasar a los datos, dale al botón de me gusta y suscríbete a nuestro canal. Dato 1. El guión fue rechazado más de 40 veces. El guión de Regreso al Futuro recorrió un duro camino hasta llegar a la gran pantalla. Bob Gale tuvo la idea por primera vez en 1980, inspirado por el anuario del instituto de su padre. Se preguntó si él y su padre habrían sido amigos en el colegio. Junto con Robert Zemeckis, Gale convirtió esta idea en un guión. Sin embargo, tardaron 4 largos años en encontrar un estudio dispuesto a hacer su película. Todos los grandes estudios de Hollywood rechazaron Regreso al Futuro, a veces más de una vez. En una época en la que eran populares comedias para adolescentes como Porky's y Fast Times at Ridgemont High, este guión parecía demasiado soso. Incluso intentaron ofrecérselo a Disney, pero la compañía pensó que era demasiado atrevido debido a la subtrama en la que la madre de Marty se enamoraba de su propio hijo sin saberlo. Finalmente, tras ser rechazado más de 40 veces, Universal Pictures aceptó el guión. Dato 2. La sorprendente presencia de Eric Stoltz en la versión final de la película. El breve paso de Eric Stoltz como Marty McFly es bien conocido, pero ¿sabías que aparece en la versión final de la película? Thomas F. Wilson, que interpretó a Biff Tannen, reveló que el puño de Stoltz es visible en la escena de la cafetería ambientada en 1955. Wilson cree que no volvieron a rodar la escena, por lo que es uno de los pocos momentos en los que Stoltz permanece en la película. A pesar de la sustitución de Stoltz por Michael J. Fox, este sutil cameo añade una capa interesante a la historia de la película. Pone de relieve los retos a los que se enfrentó la producción y las decisiones creativas que se tomaron para garantizar el éxito del proyecto. La presencia de Stoltz, aunque sea en un papel secundario, sirve para recordar el intrincado proceso de creación de un clásico tan querido como Regreso al Futuro. Dato 3. Shemp, el chimpancé y el astronauta de Plutón, Sidney Sheinberg, ejecutivo de Universal Pictures, sugirió en una ocasión cambiar el título de Regreso al Futuro por el de El astronauta de Plutón. Esto estaba relacionado con una broma en la que Marty McFly sería confundido en el pasado con un extraterrestre. El director, Robert Zemeckis, y el guionista, Bob Gale, no quisieron discutir con su jefe, así que pidieron ayuda a Steven Spielberg. Spielberg respondió hábilmente al memorándum de Sheinberg con humor, haciéndole abandonar la idea. Aunque algunas de las ideas originales fueron aceptadas, como el cambio de nombre de los personajes, otras, como la sustitución del chimpancé de Doc Brown por un perro, fueron rechazadas. Sheinberg creía que las películas con chimpancés no daban dinero, pero Gale señaló una película de éxito en donde aparecía un orangután. Las extravagantes ideas de Sheinberg añadieron un toque de humor al rodaje de esta entrañable película. Dato 4. Bob Gale tuvo la idea de Regreso al Futuro. La inspiración de Bob Gale para crear Regreso al Futuro surgió mientras hojeaba el anuario del instituto de su padre en el sótano de la casa. Contemplando la idea de hacerse amigo de su padre si tuviera la misma edad, Gale compartió sus reflexiones con Robert Zemeckis. Juntos, crearon una narrativa de alto concepto en torno a 3 pilares clave: un protagonista adolescente catapultado al pasado, un encuentro crucial con sus padres durante su adolescencia, y la situación cómica y conmovedora de su madre, que empieza a sentir algo por él. A partir de esta base, desarrollaron meticulosamente el argumento hasta convertirlo en un guión completo, sentando las bases de esta película inolvidable que ha perdurado por generaciones. Dato 5. John Lithgow como Doc Brown. En un principio, se pensó en John Lithgow para el papel de Doc Brown en Regreso al Futuro. Neil Canton, el productor, había colaborado anteriormente con Lithgow en las aventuras de Buckaroo Banzai, en la 8ª dimensión, donde Lithgow interpretó al Dr. Emilio Lizardo. Sin embargo, este no estaba disponible. Canton sugirió entonces a Christopher Lloyd,
también de Buckaroo Banzai. Lloyd dudó en un principio debido a un posible papel fuera de Broadway, pero su mujer le convenció para que aceptara. Su interpretación de Doc Brown estuvo influida por Albert Einstein y Leopold Stokowski, y su aspecto encorvado en la película se diseñó para que él y Michael J. Fox, que es bastante más bajo, pudieran compartir escenas con eficacia. Dato 6. El guión original era diferente al de la película. El guión original de Regreso al Futuro sufrió importantes cambios antes de llegar a la pantalla. Inicialmente, el apellido de Marty era McDermott, no McFly. El icónico clímax de la Torre del Reloj estaba ausente. En su lugar, Marty y Doc visitarían una zona de pruebas nucleares, pero esto se descartó por falta de presupuesto. Originalmente, la película terminaba de forma diferente, no con Doc regresando para llevar a Marty y Jennifer a otra aventura, sino con George viendo a Marty en escena en un periódico de 1955. Además, Doc iba a tener un chimpancé de mascota llamado Shemp, pero se cambió por un perro llamado Einstein, ante la insistencia del ejecutivo de Universal Sid Sheinberg. Él creía que las películas con chimpancés no daban dinero, a pesar de que Gale se refirió a Every Which Way But Loose. Dato 7. Eric Stoltz como Marty McFly. Desde el principio, Robert Zemeckis quiso que Michael J. Fox interpretara a Marty McFly en Regreso al Futuro. Sin embargo, los compromisos de Fox con la comedia Family Ties hicieron que no estuviera disponible. En su lugar, el actor Eric Stoltz fue elegido para el papel. Stoltz, conocido por sus intensas interpretaciones en películas como Mask, de 1985, y Some Kind of Wonderful, de 1987, traía una energía melancólica e inadecuada para el tono desenfadado de la película. A pesar de sus esfuerzos por prepararse para el papel dominando el monopatín y tocando la guitarra, la insistencia de Stoltz en permanecer en el personaje en todo momento, incluso fuera de las cámaras, creó tensiones en el set. Cuando Fox estuvo disponible para el rodaje, Stoltz fue sustituido. Aunque el incidente no descarriló la carrera de Stoltz, nunca alcanzó el mismo nivel de estrellato que su sustituto. Dato 8. La escena final de la película se insinúa en la secuencia inicial. En Regreso al Futuro, los presagios se entretejen hábilmente a lo largo de la película, y uno de los casos más notables ocurre justo al principio. Al comienzo de la película, Marty llega al laboratorio vacío de Doc, y la cámara se desplaza a través de varios relojes que adornan las paredes. Entre ellos, un reloj muestra una figura colgando peligrosamente de sus manecillas. Esta imagen tiene un doble propósito. Es un guiño a una famosa escena de la comedia muda de Harold Lloyd, Sálvese quien pueda, de 1923, y también insinúa el momento culminante en el que Doc se encuentra colgando precariamente de la torre del reloj. Este primer vistazo prepara el escenario para la intrincada red de presagios que se desarrolla durante el resto de la película. Dato 9. Un presupuesto ajustado llevó a soluciones creativas. Con un presupuesto ajustado, debido a la decisión de sustituir a Eric Stoltz por Michael J. Fox como protagonista de Regreso al Futuro, los cineastas se enfrentaron a un reto. Al perder más de 6 semanas de rodaje y unos $5 millones del presupuesto, Robert Zemeckis y Bob Gale tuvieron que adaptarse rápidamente. Originalmente, el clímax de la película se situaba en una zona de pruebas nucleares de Nevada, como en una escena anterior. Sin embargo, debido a las limitaciones financieras, tuvieron que modificar el final. Un rayo que cae sobre el reloj del juzgado de Hill Valley sustituye a la costosa escena de la explosión nuclear. Este ajuste no solo ahorró dinero, sino que mejoró el enfoque y el simbolismo de la película. Es un ejemplo de cómo las limitaciones pueden llevar a soluciones creativas en el cine. Y hablando de relojes. Dato 10. Inicialmente, la máquina del tiempo no era un DeLorean originalmente. La icónica máquina del tiempo de Regreso al Futuro no era un coche DeLorean. En un principio, se pensó en ella como una cámara del tiempo, o incluso como un frigorífico gigante que recordaba a los años 50. Pero surgieron problemas con respecto a la seguridad, sobre todo por la posibilidad de que los niños imitaran las escenas y quedaran atrapados en los frigoríficos. El director Robert Zemeckis, junto con el productor Steven Spielberg, decidieron descartar estas ideas. Zemeckis propuso entonces utilizar un coche como máquina del tiempo, lo que permitiría movilidad y escenarios más emocionantes. Se eligió el DeLorean por su aspecto futurista y elegante, que realzaba el atractivo visual del viaje en el tiempo. Esta decisión convirtió al DeLorean en un símbolo inmortal de la película, sinónimo de viajes en el tiempo y aventura. Regreso al Futuro sigue siendo una película icónica que continúa fascinando al público de todo el mundo, incluso casi 4 décadas después de su estreno. Su mezcla de aventura, humor y momentos entrañables
unida a sus temáticas atemporales sobre la amistad, el amor y las consecuencias de nuestros actos, garantizan su perdurable atractivo a través de generaciones. Al conocer estos 10 datos fascinantes sobre la película, no solo debemos celebrar su legado, sino también apreciar la creatividad y dedicación del reparto y el equipo que dieron vida a esta obra maestra del cine. Si quieres saber más sobre Regreso al Futuro, no olvides darnos me gusta, comparte y suscríbete para recibir más contenidos como este.